Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Raíz. Este programa que todos los viernes se emite por Tels TV, este canal de televisión de internet, a las 20 horas en vivo, o si no después, bueno, lo podés encontrar en mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. La raíz porque Jesús es nuestra raíz y es uno de los títulos del Mesías en la Biblia, la raíz. Hoy vamos, si Dios quiere, a concluir este estudio que estamos haciendo de Israel, su historia, nuestra historia, en donde estamos tratando de ver un poquito cuál es la conexión que la Iglesia de Jesucristo tiene con Israel, el Israel bíblico, y también viendo a ver lo que hoy día se considera Israel. Para decirlo muy brevemente, esta ya es la cuarta parte. Hemos estado analizando cómo todo data desde la promesa del Señor a Abraham cuando lo llama fuera de Ur de los Caldeos. Y hay una promesa ahí que la descendencia de Abraham, pero en manera específica a través de la línea primogénita, Isaac, Jacob, José, Efraín, va a ser la que va a inundar la tierra. Vimos que a su vez hay una profecía de Jacob del año 1900 a.C. aproximadamente, que decía que Efraín, el primogénito de José, se iba a gentilizar y se iba a volver un conjunto de naciones extranjeras, o goim, dice el texto en hebreo. La palabra goim hoy día es gentiles en el idioma hebreo. Y bueno, pero que un día esta gente que se iba a gentilizar y habiendo salido de los lomos de Efraín, gente con el ADN de Efraín, es decir, el ADN del primogénito de José, que era el primogénito de Jacob, que era el primogénito de Isaac, que era el primogénito de Abraham, y por lo tanto por esa línea venía la bendición de que ellos iban a llenar la tierra. Esta gente un día iba a volver en torno a uno de sus hermanos, que era el hermano cuarto, era el Judá, y se iban a arrodillar en torno a Judá, porque de la línea de Judá, otro hermano de Efraín, es de donde va a venir la línea mesiánica o del rey. Explicamos por qué hay dos líneas, una línea real, una casa real, que es la casa de Judá, y una casa primogénita, que es la casa de Efraín, todo ligado con el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15, cuando todavía no era Abraham, sino Abraham. Y bueno, hemos estado analizando cómo estas profecías se fueron cumpliendo a lo largo de los años. Hacia el año 900 nosotros vamos a tener un reino en la tierra de Israel, integrado por las 12 tribus. Pero a la muerte de Salomón, cuando le sucede su hijo Roboam, va a haber allí una división del reino y se va a efectivizar todo esto que ya estaba profetizado. Y se van a formar dos casas, efectivamente. La casa de Judá al sur, formando el reino del sur o el reino de Judá, junto a la tribu de Benjamín. Y las 10 tribus al norte, formando lo que se conoció como el reino de Jacob o el reino de Israel, o el reino de Efraín, porque era la línea primogénita. Vimos también cómo unos 150 años después el imperio asirio se lleva cautivos a el reino del norte, por lo menos 40.000 son llevados a Nínive y otras ciudades, según lo testifica la historia, y también está en los textos sagrados bíblicos esto, que fueron llevados a diferentes ciudades, y nunca más retornan a su tierra, de modo tal que ese ADN se va a perder, ese ADN israelita de la casa de Efraín se va a perder. El reino de Judá va a sobrevivir el embate de los asirios. Hay ahí una situación bastante milagrosa. Sennacherib era el rey de los asirios que se levanta contra Judá, pero el profeta Isaías le dice al rey de Judá de ese momento que no tema, que todo va a estar bien, y en efecto, de una forma un tanto misteriosa, los asirios, cuando estaban a punto de conquistar Jerusalén, se retiran y no logran conquistar Jerusalén. Sí, Jerusalén va a pagar tributos a Siria, pero va a seguir existiendo el reino de Judá o el reino del sur, junto a la tribu de Benjamín, como un reino independiente. En el 586, cuando el imperio asirio sea dominado por el imperio babilonio o babilónico, ahí sí los babilonios o los babilónicos van a tomar control del reino del sur y los van a
llevar al exilio, a la crème de la crème del Reino del Sur, se la va a llevar al exilio, donde van a estar 70 años, y en el año 526, 522, va a haber un retorno, un gran retorno desde el cautiverio babilónico hacia Jerusalén para volver a edificar la ciudad y el templo. No todos regresaron, muchos judíos quedaron allá en el reino de Babilonia, porque habían prosperado, como vimos la clase pasada, y estaban cómodos en Babilonia y no querían volver, claro, a una tierra que había quedado desierta, sin un templo, con todo destruido. ¿Quién va a querer, viviendo en la opulencia, ir a vivir en medio de un desierto? Pero hubo gente de fe, como por ejemplo Esdras, como por ejemplo Zorobabel, que fue quien reedifica el templo de Salomón, que entendiendo de parte de Dios que era tiempo de volver, volvieron. Vimos la clase pasada cómo el Reino del Sur, temiendo que le pasara lo mismo que a sus hermanos norteños, que se habían perdido entre las naciones y se habían gentilizado, el Reino del Sur, estando en el cautiverio babilónico, comienza a atender la Torá, la palabra de Dios. ¿De qué manera? Creando la sinagoga como concepto aparte del templo, una casa donde se fuera a leer la Torá, creando las escuelas rabínicas para mantener la tradición judaica viva y observando mandatos del Señor específicos, como por ejemplo el Shabbat, guardar el Shabbat. Y habíamos visto aquella frase de aquel famoso escritor polaco, más que Israel guardar el Shabbat guardó a Israel. La observancia del Shabbat, porque esa observancia del Shabbat nos habla del amor de los judíos por la Torá, por la palabra de Dios, y evidentemente siempre que tú ames la palabra de Dios, el Señor va a dignificar tu vida, te va a respaldar. Yo lo puedo decir como testimonio en mi vida, la misericordia del Eterno, lo que ha sido, y cuando miro para atrás digo, no sé la vida que hubiera tenido si yo no hubiera optado por el Señor. Y el Señor, en estos 30 años que hace, 32 años que camino junto a Él, ha dignificado mi vida. Y yo creo que siempre que uno busca la palabra de Dios y uno busca un encuentro con el Señor nos dignifica. Entonces, bueno, los judíos muy bien estuvieron en esto, y digo propiamente los judíos porque eran la tribu de Judá y Benjamín, que estaban en Babilonia, y ellos retornan. Luego de 70 años, reedifican Jerusalén, el templo, y en esas condiciones, 500 años después aproximadamente, van a ser nuestro Señor Jesús en medio de un territorio que ya no va a ser más un reino independiente, porque evidentemente tras el imperio babilónico vino el imperio medo-persa, luego del imperio medo-persa llegan los griegos y luego los romanos. Y ese Israel del sur, ese reino de Judá del sur, ya no es más un reino con monarcas, con reyes, sino que es un súbdito del imperio griego y luego un súbdito del imperio romano. Y estando bajo el imperio romano, los judíos, súbditos del imperio romano, es que nace nuestro Señor Jesucristo en lo que otrora había sido el reino de Judá, pero que se mantenía con el templo, porque vimos también que los romanos no tenían inconveniente en conquistar un lugar y dejar que la gente se mantuviera en ese lugar, manteniendo su religión y sus costumbres. Entonces, bueno, Jesús nace en el reino, lo que otrora había sido el reino de Judá, donde habían estado reinando David, Salomón, Roboam, el resto de los reyes, hasta que fueron llevados a Babilonia y luego vuelven de Babilonia. Y ahí, en ese reino del sur, nace nuestro Señor Jesús, y hoy vamos a estar estudiando esto en el Nuevo Testamento. Pero quiero antes decir algo. Hay una versión que es cierta, que es fidedigna, a través de la cual o bajo la cual se alinean los rabinos, y ellos dicen, bueno, si bien había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, en el momento que se hace la división, año 900 a.C., bajo el reinado de Roboam, cuando Roboam queda al sur y Jeroboam queda al norte, en ese momento hay una parte de los del reino del norte que no se quedan a vivir en el norte, sino que se mudan hacia el sur. Esto está en 2 de Crónicas 11:16 y ya lo hemos citado.
Los levitas que habitaban en las tribus del norte se juntaron entonces a Roboam para adorar en Jerusalén. Y también todos aquellos otros habitantes de las tribus de Israel o efraimitas, el reino del norte, que habían puesto en su corazón buscar a Dios. Esto está en Segunda de Crónicas 11:6. Entonces hay 11:16. Perdón, Segunda de Crónicas 11:16. Ahí hay entonces una pequeña migración de las 10 tribus del norte hacia el reino del sur y quedan integrados en el reino del sur. Luego, y esto no está en la Biblia, pero aparentemente en el año 722, cuando el reino del norte cae bajo el cautiverio asirio, algunos que lograron escapar también se integran al reino del sur y zafan del cautiverio asirio. Ahí tendríamos una segunda pequeña migración de hermanos de las 10 tribus del norte o efraimitas que se meten en Judá. Finalmente, en Segunda de Crónicas capítulo 30, versículo 11, tenemos a otro rey del reino del sur que se llamó Ezequías, que hace una invitación para que los hermanos del norte vengan a celebrar la Pascua. Y dice que la mayoría se reían y se burlaban de la exhortación del rey Ezequías, el rey que del reino del sur les hacía esta exhortación. Segunda de Crónicas 30:10. Pero algunos fueron, parece, obedecieron. Algunos de aquellos que habían quedado en el norte, cuando el reino del norte ya había sido destruido y llevado cautivo, aquellos 40.000 por lo menos que fueron llevados a Nínive, la capital del imperio asirio, pero habían quedado algunos del reino del norte repartidos por Samaria. Y bueno, aparentemente con la invitación del rey Ezequías, alguno habría bajado al reino del sur, alguno más, y a celebrar la Pascua. De modo tal que en la historia vemos que hay tres instancias en las cuales hay pequeñas migraciones de hermanos del norte, de las 10 tribus del norte, que se meten en el reino del sur. Razón por la cual los rabinos hoy día en general dicen que esto de las dos casas de Israel, la línea de Judá y la línea de Efraín, ya no existe más, porque a través de esas tres migraciones, el reino del norte o la casa de Efraín quedó integrada dentro de lo que era el reino de Judá. Y como se mezclaron y también se casaron con judíos y tuvieron hijos, en esa casa de Judá ya están contenidas las 12 tribus. Por lo tanto, cuando hoy día hablamos de los judíos, estaríamos hablando en realidad de todas las tribus de Israel, de las 12 tribus. Entonces, hablar de judíos y hablar de israelitas, o hablar de Judá y hablar de Israel, dicen los rabinos hoy día, es lo mismo, porque está todo integrado. Esto es verdad, esto no lo podemos negar, porque esto sucedió. Y aparte de estas migraciones, pueden haber habido otras familias que del reino del norte en diferentes momentos hubieran migrado al sur. Eso no se puede negar, eso es incontrastable. Ahora, estos rabinos lo que no pueden hacer es negar la historia. Y es negar que, pese a que es cierto que lo que después se transformó, lo que en un momento era solamente el reino del sur, se van a integrar las tribus del norte, con unas pequeñas migraciones, entonces podemos decir con propiedad que sí, en el reino de Judá está contenido todo Israel. Estos rabinos no pueden faltar a la verdad y negar que históricamente hubo hermanos de las tribus del norte que no migraron hacia el sur. Por lo tanto, ese ADN de las 10 tribus del norte se mantuvo territorialmente, en cierta forma, dentro de lo que eran ese espacio geográfico del norte, pero principalmente estos rabinos no pueden negar que hubo 40.000 personas, por lo menos, que fueron llevadas a Nínive, la capital de los asirios, y que, por lo tanto, esa genética de los hermanos israelitas en algún lugar está, porque esas personas no fueron exterminadas. Y como vimos también, fue la crème de la crème lo que fue a Nínive. Entonces, no fue gente que fue exterminada, por el contrario, fue gente que prosperó en el lugar al cual fue.
¿Y qué pasó con ese ADN? ¿Qué pasó con ese ADN de los hermanos del norte? Los que quedaron en Samaria y se mezclaron con los pueblos paganos que los asirios allí trajeron. ¿Y qué pasó con aquellos hermanos del norte que fueron llevados a Nínive y a otras ciudades y que no fueron destruidos? Evidentemente, algo pasó con esas personas. Ese ADN en algún lugar está. Evidentemente y seguramente ellos no se mantuvieron unidos entre ellos, sino que se mezclaron mucho con pueblos paganos, por lo cual no es un ADN que sea de pronto, que tenga una fuerte carga judaica o semítica, o que se lo pueda identificar fácilmente con los semitas. Pero evidentemente esa gente, esos genes, ese ADN de esa gente que se reprodujo entre ellos o con pueblos paganos y que dieron a luz a nuevas generaciones, esa gente en algún lugar está. Esa gente para algún lugar dispararon. Incluso estos rabinos, que quieren decir que las 12 tribus están contenidas en Israel y ya está, no pueden negar cómo profetas como Zacarías, que es posterior a estas 3 migraciones, o el propio Isaías, o por ejemplo Ezequiel, otro de los profetas del Antiguo Testamento, hablan del asunto de las 2 casas de Israel, o el reino de Efraín y el reino de Judá, con posterioridad a esas 3 migraciones. Es decir, que el tema no está laudado. No queda todo ahí, no muere todo en esas 3 migraciones. Lo que pasa que, claro, los judíos, un poco orgullosos, quieren decir, bueno, nosotros somos Israel, y no hay más que Israel, no hay más Israel que lo que hoy día se conoce como el pueblo judío, la descendencia de los judíos. Es verdad, porque dentro de los judíos están contenidas simbólicamente las 12 tribus, pero adénicamente, por estas migraciones que hubo, y esa hermandad que hubo siempre entre las 12 casas, pero si bien eso es verdad, Israel es más que lo que se considera tradicionalmente judíos, o el reino del sur, o el reino del sur con la integración de algunos hermanos del reino del norte. Hay un otro Israel, que es específicamente esa gente del reino del norte, que se desintegró, que se perdió, cuyo ADN se perdió entre las naciones, pero que no murieron y que evidentemente al reproducirse fueron dejando la semilla de Abraham en las futuras generaciones y cumpliendo de esta manera con la profecía que decía de parte de Jacob que Efraín se iba de alguna manera a multiplicar, se iba a transformar en un conjunto de naciones gentiles o goim, extranjeras, y que iban a desovar como los peces desovan en el mar, hasta que un día iban a ser recogidos, pescados, y se iban a volver en torno al Mashiach, a Silo, ¿verdad? Aquel de la tribu de Judá a quien no se le iba a quitar el cetro, que es evidentemente nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que históricamente lo que debería haber sucedido es que el ADN de Efraín se gentilizó, pero que en algún momento esa gente se volvió al Señor Jesucristo. Esto por un lado, tengo que decirlo. Hay diferentes teorías, yo no quiero compartirlas porque no he podido chequear la fidelidad de la fuente, y cuando no hay una fuente demasiado segura, a mí no me gusta. Si yo no puedo chequear la fuente de varios lados y asegurarme de que es verdad, no me gusta compartirlo. Pero hay, por ejemplo, una teoría que dice que hacia el siglo II después de Cristo, esta gente que había marchado a Nínive, estos 40.000 que habían marchado a Nínive en el 722 a.C., cuando hacía aproximadamente 800, 900 años que estaban ahí estos efraimitas y se habían reproducido y se habían establecido en Nínive, cuando hay un imperio persa gobernando en ese lugar, siglo II después de Cristo, esta gente habría emigrado hacia Europa, hacia lo que es el oeste, y habrían llegado incluso a los confines de lo que es Europa, tomando Inglaterra, estableciéndose en Inglaterra. Esto ha dado a luz a una teoría que incluso llega a decir que de alguna manera, como después Inglaterra funda Estados Unidos,
y son los ingleses los que van a colonizar Estados Unidos, hay toda una teoría que dice que de alguna manera Inglaterra y Estados Unidos representan a Efraín y a Manasés. ¿Se acuerdan que Efraín tenía un hermano que era Manasés, que era el hermano mayor, pero que en realidad no era el primogénito? Y bueno, hay una interpretación en la vuelta que dice, bueno, si los efraimitas o muchos de la Casa del Reino del Norte históricamente llegan y se instalan en Inglaterra, y luego Inglaterra coloniza Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos serían una representación hoy día de lo que es Efraín y Manasés. Interpretación que es muy traída de los pelos, alguien puede decir, pero lo que es interesante es que históricamente el protestantismo tuvo mucho que ver en el cumplimiento de la profecía de la refundación del Estado moderno de Israel, porque la Biblia decía que los judíos iban a volver a su tierra un día, y evidentemente los protestantes, muy conocedores de la palabra de Dios, tanto en Inglaterra, porque si bien Lutero era alemán y Calvino era suizo, pero la iglesia anglicana se funda en Inglaterra y es una iglesia que teóricamente, en la teoría es muy fuerte porque trata de tomar lo mejor del catolicismo, lo mejor de Calvino y lo mejor de Lutero para fundarse. Entonces es como una iglesia fuerte en doctrina, digamos. Y de esa iglesia anglicana y de todas las demás variaciones del protestantismo que a partir de ahí van a surgir, mezclado con el movimiento de Lutero, el movimiento de Calvino, los pietistas, diferentes movimientos protestantes que suceden en Europa, toda esta gente, todo ese caldo de cultivo que estaba ahí en Inglaterra, evidentemente después también se traslada a los Estados Unidos de Norteamérica, y de hecho las universidades de Estados Unidos históricamente siempre tuvieron una cátedra de hebreo, ¿verdad? Se enseñaba el hebreo, había grandes teólogos y maestros hebraístas, porque todas las universidades que hoy día son seculares, en su momento fueron universidades cristianas, porque la iglesia tenía un dominio fuerte, la iglesia católica y la iglesia protestante. Las universidades fueron fundadas por el cristianismo. El sistema universitario, tal y como lo conocemos hoy, ya lo dije en otro capítulo, funciona y es lo que es gracias al cristianismo que hizo su tremendo aporte, ¿no? Tanto los católicos en Europa como los protestantes también en Europa y luego en Estados Unidos. Entonces, lo que es interesantísimo es que es una realidad incontrastable que tanto Inglaterra como Estados Unidos y el protestantismo de esa región tuvo mucho que ver en lo que fue luego, de alguna manera, la refundación del Estado moderno de Israel, así como en su momento la Iglesia Católica luchó por conquistar en la Edad Media Jerusalén, porque era la Tierra Santa, y sucedió el periodo de las Cruzadas, donde se trató de reconquistar los lugares santos para la Iglesia. También luego el protestantismo, esa otra rama tan importante del cristianismo, hace lo propio y lucha para que la profecía se pueda cumplir. Entonces, si bien esta interpretación de que Inglaterra y Estados Unidos podrían ser la descendencia de Manasés y Efraín es un tanto traída de los pelos, pero como que proféticamente es interesante la idea. No es algo, no sabemos nosotros, no, es algo un poco loco y arriesgado decir eso, pero es interesante, es cuando menos interesante. Y lo que evidentemente sí sucedió es que ese ADN de la gente del Reino del Norte, o los que se quedaron en Samaria, o los que fueron llevados a Nínive y a otros lugares, bueno, ese ADN se empezó a esparcir y se empezó a diluir. Hacia el este, lo que sería toda la parte de la India, Pakistán, Nepal y el Lejano Oriente, y hacia el oeste, Europa, incluso llegando a Inglaterra. Son interpretaciones, nosotros no estamos acá para hacer una doctrina de esto, pero sí son interpretaciones que son muy interesantes. Como dijimos en cuanto a los judíos o el Reino del Sur, muchos de ellos se quedan en lo que era Babilonia, muchos no volvieron a Jerusalén, también algunos se gentilizan, algunos judíos se gentilizan, si bien otros mantienen su raíz judía, y con el correr de los siglos, 6, 7 siglos después, cuando en el año 70 después de Cristo, una vez que el Señor ya había muerto, ascendido, resucitado y ascendido, y el templo es destruido en el año 70 después de Cristo por el gobernador Tito de los romanos,
cuando ahí venga la gran diáspora del pueblo judío, también va a suceder que muchos judíos van a mantener su identidad, pero otros la van a perder. Dentro de los judíos que mantienen su identidad vienen estas líneas de las que hablamos también la clase pasada, los judíos sefaradíes, que son los de Turquía, Europa Latina, en parte África del Norte, los judíos askenazíes, que son los de la Europa Oriental, los judíos misrajíes, que serían los judíos de otras partes de África, como Eritrea, Etiopía o Nigeria incluso. Bueno, diferentes líneas judaicas, gente que fue judíos que con la diáspora del año 70 salen de Israel obligados, porque no se podían quedar, prácticamente ninguno se quedó en la Tierra Santa, pero que retuvieron su ADN, su tradición judaica, saben que vienen de los judíos. Por supuesto que no solamente esos lugares, hay estudios de gente ya lo mencioné en otro de los capítulos de esta serie, estudios de gente de Sudáfrica que reclama ser descendiente directo de la tribu de Judá y se hicieron análisis genéticos y arrojó que tienen un gen específicamente de la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Hay gente de Pakistán y de Nepal, incluso que reclaman ser descendientes de los judíos, tribus que han mantenido en Pakistán, en Nepal, en la India, que han mantenido como una raíz judía muy fuerte, incluso en Papúa Nueva Guinea, allá en Oceanía, al extremo del este, ¿no? Por allá por donde está Australia. Gente que reclama tener una ascendencia judía, pero esos son los que mantuvieron su identidad. Bueno, América Latina, evidentemente, se hizo un censo hace muchos años y hay millones y millones, pero decenas de millones en América Latina de descendientes de judíos que son judíos sefaradíes. Y mucha gente que no tiene ni conciencia, ¿no? Además está todo el tema del entrevero de los apellidos, porque hay gente que puede trazar una línea genealógica y en otros casos es muy difícil. Yo, por ejemplo, soy Modernel, mi apellido es Modernel, porque mi papá era Artigas Modernel, pero mi abuelo era Rogelio Modernel. Pero mi bisabuelo en realidad se llamaba Merino. El tema es que este señor Merino dejó embarazada a mi bisabuela, María Modernel, y la vieja María, como le decimos con cariño en la familia, la vieja María quedó embarazada del viejo Merino, pero como el viejo Merino no asumió la paternidad, la vieja María a su hijo Rogelio le puso Rogelio Modernel, porque ella era María Modernel. Pero en realidad Rogelio tendría que haber sido Rogelio Merino, es decir, mi abuelo debió de ser Merino, no Modernel. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es, ¿cuántos de nosotros podemos trazar con fidelidad una línea genealógica? Siempre las líneas genealógicas, los árboles genealógicos, después en una parte del pasado, de repente se entreveran, no se sabe exactamente cómo viene la mezcolanza, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros de repente tenemos ascendencia judía y ni lo sabemos. Modernel no es un apellido judío. Sin embargo, Merino es un apellido judío sefaradí. Y yo casi que, porque mi padre me lo contó, sé que yo soy Merino, debería de ser Merino, si no, ni lo sabría. Entonces vos imaginate, ¿cómo haces? Hay millones de personas que ni tienen idea y capaz que son descendientes de judíos sefaradíes, o son judíos sefaradíes, descendientes de judíos. Lo mismo pasa con los askenazíes, lo mismo pasa con los misrajíes. Pero esta es una parte de la historia. Estamos hablando de aquellos del Reino del Sur. Pero ¿qué pasa con los del Reino del Norte? Ese ADN que también se perdió, menos que menos. ¿Cuántos descendientes puede haber de israelitas del Reino del Norte que no tengan ni idea que por sus venas corre sangre israelita y son descendientes de Israel? Quiero decir también que con esta idea que tienen los rabinos de que en Israel están contenidas las 12 tribus gracias a esas migraciones que hubo, bueno, eso en realidad abona la teoría de que la descendencia de Abraham a través de la línea primogénita iba a llenar la tierra. Porque si bien la línea primogénita es Efraín y a Efraín lo caracteriza el reino del norte, si gracias a esas 3 migraciones que se meten en el reino del sur
hay hermanos efraimitas que se meten en el reino del sur y tienen hijos, entonces habría judíos que se consideran judíos, pero que en realidad son descendencia de Efraín y no descendencia de Judá. Entonces, dentro de lo que hoy día se conoce como judíos, y dentro de estas tres líneas, judíos askenazíes, judíos mizrajíes, judíos sefaradíes, hay mezclados también hermanos efraimitas del reino del norte. Entonces, la descendencia de Abraham llenó la tierra a través de los del reino del norte que se gentilizaron y a través de los judíos que en algún momento recibieron el ADN de los efraimitas que se mudaron y se instalaron a vivir con ellos en el reino del sur. Entonces, esto da como, hay un abanico acá de posibilidades que se abre, que es tremendo, que es maravilloso, y el punto no es que yo me enloquezca y que yo quiera saber de qué tribu soy descendiente para ver si entro en la línea primogénita o si soy descendencia de Abraham. A ver, desde el momento que creemos en el Mesías, somos descendencia de Abraham por fe. Y al Señor lo conocemos por fe, no según la carne. Entonces, no importa lo que mi ADN es, importa que yo crea en el Señor por fe. Y somos hijos de Abraham por fe. Pero vaya que si no es interesante pensar que además de pronto también podemos ser hijos de Abraham por una línea adénica, que nunca vamos a tener la forma de comprobarlo 100%, pero que es harto probable que la iglesia, y yo diría en su inmensa mayoría, la iglesia cristiana, sea descendencia de Abraham no solamente por fe, sino por ADN, por la manera en la cual se forma la iglesia. Porque así como Israel fue esparcido, el reino del sur y el reino del norte, a través de las diferentes instancias históricas, a lo largo del mundo antiguo conocido, así también desde Israel el Evangelio empieza a expandirse y las personas que empiezan a aceptar el Evangelio son personas que vivían en las regiones donde también vivieron efraimitas del reino del norte y judíos del reino del sur, que en su momento tuvieron que salir forzados de su tierra. Entonces es muy probable que muchos de los cristianos que comienzan a convertirse, aun cuando no se reconocieran como descendientes de Abraham, fueran descendientes de Abraham, tuvieran en sus genes, por mezcla, la ascendencia de Abraham. Quiero aprovechar esto para decir que yo no me acuerdo si fue la clase pasada o hace 2 clases, en un momento yo hablé de Eber, que es de donde viene el término hebreo y que significa los que cruzan, y yo por equivocación dije que Eber era otro descendiente de Abraham, dije, me equivoqué. Eber es un descendiente de Noé, ancestro de Abraham. Hago esa pequeña aclaración. Yo dije que siempre a veces tengo furcios, pero como después yo miro los programas, veo los errores y me gusta aclararlos. Noé, Eber, de donde viene el término hebreo, que significa los que cruzan, y después va a venir Abraham. Así que bueno, el punto es que este tema de la descendencia de Abraham llenando la tierra es el gran punto en esto de Israel, ¿verdad? Y el tema de las 2 casas de Israel, la línea de Judá, la línea real, y la casa de Efraín, la línea primogénita, es un tema que también está muy presente y que no se acaba con el cautiverio del reino del norte. Los profetas siguen hablando de eso, y vamos a ver que cuando nuestro Señor Jesús nace, Él es el Mesías. Y la obra del Mesías es precisamente unir los 2 palos, unir los 2 pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero esos 2 palos son la casa de Judá y la casa de Efraín. Es decir, que el pueblo gentil es en realidad una referencia al reino del norte gentilizado. Es decir, que el Mesías viene a unir a 2 pueblos, pero esos 2 pueblos son Israel. Es una interpretación esto. Vamos a ir en la presentación de PowerPoint a la diapositiva número 21, que dice la obra del Mesías. La obra del Mesías es la unión de los 2 palos. Esto ustedes lo pueden encontrar en Ezequiel 37. Eso es lo que va a venir el Mesías a hacer a la tierra, decía Ezequiel, 500 años antes de que Jesús se manifestara. Y en la siguiente diapositiva vemos el texto.
Ezequiel 37, versículos 19 y 22 dice: He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las 10 tribus del norte, y Ezequiel es un profeta que viene con posterioridad al cautiverio asirio, año 500 a.C. aproximadamente, año 600 a.C., y los pondré con el palo de Judá. Yo voy a poner al palo de José o Efraín con el palo de Judá, el reino del sur, y los haré un solo palo, un solo pueblo, y serán uno en mi mano, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, nuestro Señor Jesucristo, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esa es la obra del Mesías. El Mesías viene a unir a los dos reinos, a los dos pueblos. Y Esteban, ahí está, ya me podés volver a enfocar. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y dónde vemos esto en el Nuevo Testamento? Evidentemente que esto está subyacente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con la samaritana en el Evangelio según San Juan capítulo 4, la samaritana era una persona que vivía en Samaria, lo que había sido otrora el reino del norte, y como ahí habían quedado unos pocos israelitas, como dijimos en la clase pasada, y encima el imperio asirio trajo extranjeros, esa tierra se volvió una tierra totalmente pagana y los judíos no los querían los consideraban inmundos desde un punto de vista ritual a los samaritanos. Cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Juan tiene su encuentro con la samaritana junto al pozo, los discípulos que son judíos del Reino del Sur llegan y se asombran de verlo a Jesús. Porque estaba hablando con una mujer y estaba hablando con una mujer samaritana junto al pozo. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Pero esta samaritana, en el versículo 12, le dice al Señor Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es decir, que esta samaritana no era una judía, pero no era totalmente gentil, no era una pagana, porque ella se reconocía como hija de Jacob, como hija de Israel, como hija de José, como hija de Efraín. Ella era una efraimita. Y el Señor Jesús le testifica a esta efraimita. Y esta mujer va y dice el Evangelio que muchos creen en el Señor Jesús por la palabra de ella, una predicadora del Nuevo Testamento. También para los que dicen que el judaísmo o el cristianismo es machista. Acá tenemos una mujer predicando en forma pública y gente convirtiéndose por el testimonio de ella, predicadora, evangelista. Muchos creyeron en Jesús en su pueblo por la palabra de ella. Es decir, ahí tenemos una efraimita creyendo en el Señor Jesús y otros efraimitas del pueblo de esta mujer creyendo en el Señor Jesús, pero también tenemos a los discípulos creyendo en el Señor Jesús. Entonces tenemos ya acá en esta instancia del Evangelio de Juan capítulo 4 a una efraimita del reino del norte y su pueblo del reino del norte creyendo en el Mesías y a los judíos, los discípulos de Jesús, creyendo en el Mesías. Es decir, que lo tenemos a Jesús cumpliendo la profecía de Ezequiel 37. Yo tomo el palo de Efraín y al palo de Judá y los voy a hacer uno solo. Serán uno en mi mano. Y lo tenemos al Mesías uniendo los dos palos, uniendo las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. Maravilloso. Esto lo tenemos en la siguiente diapositiva. Tenemos ahí una pintura moderna, diapositiva número 23, que ilustra el pasaje de la samaritana en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Un Jesús muy bello en esta foto, en esta pintura, una samaritana muy bella, físicamente hablando, unas caras muy armónicas. Bueno, ahí los tenemos preciosos los dos, el Señor Jesús testificándole a esta efraimita y ahí el Señor cumpliendo su función como Mesías. Él está diciendo, el subtexto de esta conversión es
Yo estoy cumpliendo Ezequiel 37. Yo tomo el palo de Efraín y el palo de Judá, y los dos son uno en mi mano, porque cree esta efraimita y creen también los judíos. Si nosotros pasamos 2 diapositivas más adelante, Esteban, a la diapositiva número 25, no sé si vos podés ir, no la diapositiva 24, sino la 25, una diapositiva que dice, perfecto, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Miren cómo el apóstol Santiago dirige su carta y cómo el tema de las 12 tribus estaba presente en los evangelios y en el Nuevo Testamento y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que nacía. El apóstol Santiago escribe la carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Miren la atención que ellos le ponían a este tema de las 12 tribus. Y abajo ahí vemos primera de Pedro 1:11. La primera carta del apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Los expatriados se refiere a las tribus de Israel que habían sido expatriadas. Y la siguiente diapositiva tiene un texto del apóstol Lucas que dice en Hechos 26, 6, 7, la esperanza de la promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Nuestras 12 tribus. Ahí vemos a Lucas también haciendo referencia al tema de las 12 tribus. Y ahora, si querés, Esteban, podés volver a mí. Es decir que nosotros estamos viendo que, claro, nosotros estamos como lejos de esa cultura, pero para ellos era algo muy típico. Incluso hay un pasaje en el libro de los Hechos cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿restaurarás el tabernáculo caído de David en este tiempo? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber esto. Restaurar el tabernáculo caído de David significaba la restauración de las 12 tribus e instaurar nuevamente todo lo que en algún momento había sido el reino de Israel, cuando había sido un solo reino bajo la égida del rey David y luego del rey Salomón, ¿no? Restaurar el tabernáculo caído de David, la unión de las 12 tribus. Este tema está presente en el Nuevo Testamento. Por otra parte, nuestro Señor Jesús dice en algún momento que los discípulos no tenían que ir a predicarle a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino id antes a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Y uno dice, bueno, ¿a quién se refiere el Señor cuando dice las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Se refiere a los judíos porque todavía no creían en Él como el Mesías? ¿O se refiere a los judíos helenizados, es decir, aquellos descendientes del reino del sur que estaban dispersos a los alrededores de Israel y que no tenían demasiado claro la ley y los profetas? O quizá el Señor se refiere con ovejas perdidas de la casa de Israel a gentiles, pero que sean descendientes de la otrora casa de Efraín. Como por ejemplo la samaritana. La samaritana para Jesús, ¿era una gentil o era una oveja perdida de la casa de Israel porque era una descendiente de Efraín, de Jacob, de Israel? No tenemos demasiado, no podemos discernir exactamente. No es fácil, pero yo lo que creo es que nosotros no nos podemos cerrar y decir, no, el Señor solamente se refiere a los judíos cuando dice esto, porque todavía no creían en Él. O no, el Señor solamente se refiere a los judíos helenizados, no a los judíos que guardaban la Torá, sino a otros judíos que estaban esparcidos por todo el Imperio Romano, pero que habían un poco perdido su identidad y estaban lejos de la Torá. Tampoco el Señor solo se refiere a ellos. O decir, no, el Señor
se refiere específicamente y lo dice, las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel no es la casa de Judá, así que son aquellos que son como la samaritana, los descendientes de Efraín que están repartidos por todo el mundo antiguo conocido. A ellos es a los que hay que alcanzar primero y luego al resto de la humanidad. Bueno, yo creo que en realidad nosotros tenemos que ser abiertos y entender que las palabras de Jesús en realidad abarcan a todos. Abarcan a los judíos que todavía no creen en Él, pero que están con la Torá y los pactos, abarcan a los judíos helenizados, aquellos judíos que se han gentilizado o se han helenizado y no tienen demasiado claro las costumbres del judaísmo, y también a la descendencia de Israel o a la descendencia de Efraín. Como que el primer paso en la propagación del Evangelio es alcanzar a toda esta gente y luego a los gentiles propiamente dichos. Hay quienes dicen, los que afilian a esta teoría en una forma muy fuerte, muy férrea, dicen que en realidad históricamente la Iglesia siempre ha sido, adénicamente hablando, en su inmensa mayoría, ha estado integrada por descendientes de Judá y de Efraín. Y que recién cuando se instaura el milenio y el Señor Jesús desde Jerusalén con los judíos y con la iglesia cristiana gobierne por 1000 años sobre todo el planeta, aquellos sobre los que va a gobernar, que son los que van a haber sobrevivido los cataclismos del Apocalipsis y el gobierno del Anticristo, esos van a ser los gentiles. Ahí va a ser realmente el dominio del Señor Jesucristo sobre los gentiles 100%. Pero esta es una interpretación, que además es una interpretación muy a rajatabla. Yo creo que siempre han habido gentiles integrados a la Iglesia, más allá de que no podemos descartar la idea de que posiblemente es verdad que muchísimos millones de cristianos tenemos corriendo por nuestra sangre el ADN de Abraham. Somos Abraham por fe, somos hijos de Abraham por fe, pero seguramente somos también hijos de Abraham por el ADN que corre por nuestras venas. Eso no es para despreciar, pero siempre el camino también ha estado abierto para todo gentil, como en el Antiguo Testamento, Ruth la Moabita o Rahab la prostituta de Jericó se volvieron una con Israel. Yo creo las dos cosas. Y también creo, porque hay profecías específicas, que después las vamos a ver en la PowerPoint presentation, antes de terminar, unas profecías específicas en Miqueas, en Zacarías, en Isaías, que hablan de una conversión, por así decirlo, de algunos efraimitas en el tiempo del milenio. Es decir, que también hay efraimitas que recién se van a convertir después que el Señor se instale en el milenio junto a la iglesia y los judíos a gobernar sobre todo el mundo. Es decir, que esto da para varios lados, ¿no? Pero no es que sea vago. Lo que a mí me parece es que hay que ser abierto de mente y entender que la palabra de Dios abarca más de una cosa a la vez. Y nos está diciendo más de una cosa a la vez. Y ese es el valor profético de esto. Y ese es el valor de estudiar estas perlas contenidas en la palabra. Entender la magnitud, la inmensidad de la cabeza de Dios, del plan macrocósmico de redención de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ahí está el valor supremo de atender todas estas palabras. Porque alguien podría decir, bueno, Pablo, pero si hay profecías específicas de Miqueas, Isaías y Zacarías que hablan de la restauración de Efraín y están hablando del milenio, entonces, bueno, eso será para esos efraimitas y no tiene nada que ver, en el resto de la historia hay un paréntesis hasta que el Señor vuelva, desde que el Señor asciende y hasta que el Señor vuelva, hay un paréntesis, ahí es el tiempo de la iglesia gentil y esto de los efraimitas no tiene nada que ver. Y no, yo creo que va todo junto y va todo de la mano. Yo creo que en este paréntesis, en estos años entre que el Señor asciende y hasta que el Señor vuelva, y que es el periodo de la iglesia, esa iglesia está integrada por judíos de la casa de Judá, que han recibido a Jesús, empezando por María, su madre y sus discípulos, e históricamente
millones de descendientes de judíos que han creído en el Mesías, pero esa iglesia también está integrada por efraimitas gentilizados, ¿verdad? Cuyo ADN se perdió entre las naciones, pero que tienen el ADN de Israel y que han creído también en el Mesías. Y también esa iglesia está integrada por gentiles. Si bien creo que hay una mínima parte de efraimitas que recién van a llegar al conocimiento pleno hacia el milenio, y una gran parte de gentiles que van a llegar al conocimiento pleno durante el milenio. Pero esto es una cosa muy abarcativa. Y el Mesías, si la obra del Mesías, según Ezequiel 37, es unir los dos palos y hacer de Judá y Efraín un solo pueblo, eso se tiene que haber logrado. Y el Señor nos está dando ejemplo en el encuentro con la samaritana, que ya en su etapa ministerial sobre la tierra, esa profecía comienza a dar cumplimiento. Entonces no es que esa profecía la empiezo a cumplir ahora y después hago un parate y no la cumplo hasta que venga el milenio. No, a lo largo de todo el tiempo, la sangre de Cristo es poderosa y esa sangre tiene poder para unir a los dos palos, la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces yo sí creo que históricamente la iglesia ha estado integrada por muchos descendientes de Judá y Efraín a través del ADN, específicamente, sin que podamos hacer una doctrina de esto, ¿no? Es una interpretación. Y quiero terminar con algo maravilloso que está en una diapositiva, la diapositiva número 28, que tiene ahí dos hermanos abrazándose, dos hombres abrazándose, y dice ahí teshuvá, que la palabra teshuvá es la palabra arrepentimiento en hebreo. ¿Y estos hermanos quiénes son? Estos hermanos serían Judá y Efraín, precisamente. Judá y Efraín. Pasemos a la número 30, Esteban. Vamos a saltear una y vamos a ir a la diapositiva 30, que tiene un cuadro de Eugenio Salvador Dalí, divino, de la Última Cena, un cuadro moderno de la Última Cena, el nuevo pacto en el Mesías. Esto es la Última Cena, el Seder de Pesaj. Tengo un estudio sobre el Seder de Pesaj, lo pueden ver. Jeremías 31. Y en la siguiente diapositiva tenemos que cuando el Señor en el Seder de Pesaj dice, yo hago un nuevo pacto, esta es la sangre de la nueva alianza o del nuevo pacto, levantando la copa, el cáliz, eso es una referencia a Jeremías 31:31 y lo vemos en nuestras Biblias, está la referencia. ¿Y qué dice Jeremías 31:31? He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con la casa de Efraín, el reino del norte, el reino de Jacob, y la casa de Judá, el reino del sur. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Tremendo. El Señor está diciendo acá, y ya podés volver a mí, Esteban, que Él va a escribir su ley en la mente y en el corazón de Israel. Y ahí puede ser Israel, evidentemente es todo Israel, el reino del norte y el reino del sur, porque el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Efraín, con las dos casas. Lo mismo que Ezequiel 37 lo descubrimos en Jeremías 31. Entonces, el Señor tiene que haber cumplido esta palabra y este pacto. Esto no puede ser algo que está reservado para, no, esto es solamente para cuando venga el milenio y ahí se conviertan los descendientes de Efraín. No, 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 esto se tiene que haber cumplido. Ese es el pacto, porque si no la obra del Mesías no fue eficaz. Entonces, ¿cuál es la ley en la mente? ¿Por qué dice que le va a dar la ley en la mente y la va a escribir en su corazón? Bueno, la iglesia de Jesucristo lo que hace es tener la ley, la Torá, en la mente y en el corazón. Nosotros respetamos los mandamientos, nosotros creemos en las leyes desde el punto de vista moral, tal y cual están planteadas en el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia ha creído en esa ley, una ley que ya no solo quedó dada, escrita en piedras en el monte Sinaí, sino que ha sido escrita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Jesucristo, históricamente, ha cumplido
la profecía de Jeremías 31:31, cuando la ley iba a ser escrita en el corazón. Pero ¿en el corazón de quién? Dice Jeremías 31:31. En el corazón de la casa de Israel y la casa de Judá, los dos reinos, Israel. Entonces yo sí creo que hay un tema de que la iglesia históricamente tiene el ADN de Abraham. No solamente es creyente en Abraham por fe, sino que tiene el ADN de Abraham. Y esos dos hermanos que se abrazaban, Judá y Efraín, de la diapositiva que veíamos, es muy lindo porque hay una interpretación que dice, y esta es otra perla maravillosa de esas que descubrimos en la palabra, que la parábola del hijo pródigo, la mayal del hijo pródigo, que te habla de un hijo mayor que se mantiene junto al padre y un hijo menor que vende todo, le pide al padre el dinero, se va y gasta ese dinero, vive en el pecado, desea comer las algarrobas de los cerdos, de la situación de hambre en la que estaba, y un día se arrepiente y hace teshuvá y vuelve al padre y el padre sale a recibirlo, y el hermano grande se pone celoso y le dice, pero ¿cómo? A mí nunca me hiciste una fiesta y ahora este otro pecador viene arrepentido y no solamente lo abrazás y le pones anillo y le pones una túnica, sino que le vas a hacer una fiesta en su honor. Bueno, y el padre le dice, tú siempre has estado conmigo, pero este estaba perdido y ahora ha vuelto. Esa parábola no es un capricho de Jesús, no es nada más que una metáfora de Jesús de, bueno, voy a hablar de un hermano mayor y un hermano menor, miren qué lindo. No, es una referencia de Jesús a la tribu de Judá y a la tribu de Efraín. La tribu de Judá, el hijo mayor, porque Judá era el hijo número 4 de Jacob, el hijo mayor, la casa real, que siempre estuvo al lado del padre, que mantuvo la Torá, que mantuvo los pactos, y después tenemos al hijo menor en edad, aunque sea el primogénito, pero es menor en edad, Efraín, porque Efraín es descendiente de José, que era el hijo número 11, mientras que Judá era el hijo número 4 de Jacob. Entonces, ese hermano menor, la descendencia de Efraín, se gentilizó. ¿Se acuerdan que Jeroboam cometió tremendas maldades y fue un idólatra de aquellos? Y Jeroboam había estado en Egipto, Egipto prototipo del mal. Efraín, hay muchas profecías del Antiguo Testamento que hablan de que comió la vianda inmunda de Egipto, comió la vianda inmunda de Egipto, comió comida de cerdos, como el hijo pródigo de la parábola del hijo pródigo, que desea comer las algarrobas de los cerdos, y el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Pero un día ese Efraín que se gentilizó se arrepiente, vuelve y el padre lo recibe. ¿Y cuándo se arrepiente Efraín? ¿Cuándo se arrepiente la descendencia de Efraín? Bueno, evidentemente cuando acepta que Jesús es el Mesías. Y eso sucede históricamente con aquellos gentiles que comienzan a escuchar la palabra del Mesías que se les predicaba y esa palabra les pega en el corazón, ellos empiezan a volver al Señor Jesucristo y al volverse al Señor Jesucristo son recibidos por el Mesías. Y entonces los judíos se pueden poner celosos y decir, pero ¿cómo? ¿Y estos quiénes son? Y bueno, estos que estaban lejos de la ciudadanía y los pactos, ahora entienden la Torá de pronto mejor de lo que la entendés vos, porque han entendido todo de la Torá, incluso han recibido al Mesías. Entonces, es gloriosa esa interpretación de la parábola del hijo pródigo. Es una interpretación. No podemos ser dogmáticos y decir, sí, la parábola del hijo pródigo se refiere a Judá y Efraín, pero es una interpretación maravillosa y que tiene mucho sentido y que cierra mucho. Así que bueno, con la siguiente diapositiva, la número 32, quiero concluir el estudio en donde hay una diapositiva donde está el león, un león que está paciendo junto al cordero, porque esto es una referencia al milenio, ese tiempo maravilloso que está por venir aún sobre la historia de la humanidad, cuando Jesucristo vuelva en las nubes del cielo, y junto con la iglesia y el pueblo judío reine desde Jerusalén sobre todo el planeta Tierra en el milenio. Y ahí en la diapositiva aparecen unos textos, Miqueas 2, Ezequiel 37 y Zacarías 8, que son profetas del Antiguo Testamento que hablan del retorno de Efraín también para ese tiempo, y como yo digo, es un remanente de Efraín que todavía no se va a haber convertido y que se convertiría hacia ese tiempo,
y todo este tema de las 12 tribus allí siendo una con el Señor. Así que bueno, hasta acá más o menos este estudio. Hay más para decir, pero creo que con esto es suficiente. Hemos dado como una especie de un redondeo al tema y no quiero extenderme más porque ya esta es el quinto capítulo y me parece que ya está bien con esto, ¿no? Esto es un tema para rumiar, es un tema para seguir trabajando y la idea es que esto nos acerque al Señor, a ese Dios maravilloso que ha tenido un plan glorioso a lo largo, ya planificado desde el comienzo para toda la historia de la humanidad, no solamente hasta el tiempo presente, sino en un futuro y en un futuro lejano todavía, por todo lo que tiene que acontecer antes del fin de los tiempos. Me voy a despedir. Recuerden, para los que están viendo la transmisión en directo, que viene el programa desde La Pampa, desde lo alto. Y les voy a contar que la semana que viene, y Esteban Morales, a quien todavía no saludé, pero que saludo y despido ahora, Esteban Morales se está enterando de esto en este momento. La semana que viene no vamos a iniciar un nuevo estudio, sino que vamos a hacer un programa sorpresa. Así como tuvimos el programa del Seder de Pesaj o la Cena Pascual, la semana que viene no vamos a tener un estudio, vamos a tener un programa muy especial, pero es una sorpresa completa. Y esto ni siquiera Esteban lo sabe, se está enterando en este momento. Así que bueno, la semana que viene te espero por Tels TV a las 20 horas, o si no, encontrame en mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, y esta maravillosa sorpresa que tengo preparada para vos. Los quiero, nos vemos Esteban, hasta el viernes próximo.